soy Aurora Retes. Bienvenido a su programa Voz Empresarial, aquí en La Voz del Pitic, la 88.1, en tu misma sintonía. Le recordamos también que estamos en las dos plataformas de Facebook Live, tanto la de Voz Empresarial como de La Voz del Pitic. En cualquier plataforma usted puede observar, escuchar, ver lo que aquí vamos a comentar en este día martes, que ya está de llena la Semana Santa. Si ustedes fijan, el tráfico ya bajó. Afortunadamente Dios nos dio un buen clima, porque la semana pasada estaba horrorosa y ahorita traemos un buen clima. Espero que lo disfrutemos, pero con calma. Acuérdense que es una semana religiosa, no es una semana de pachanga, pero bueno, nosotros los seres humanos la hemos tomado como de pachanga. Pero bueno, supongamos que lo podamos hacer con un ocio tranquilo. Lo veo un poquito difícil, pero bueno, el asunto es que hay que aprovecharlo con la familia y hacerlo de una manera calmada, tranquila. ¿Tenemos en la línea ya? Está en la línea Michelle, Félix, ella es de Banco de Alimentos. Michelle, muy buenos días. Hola Aurora, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Igualmente, Michelle, a ver, es una Semana Santa. El amor de Cristo fue muy grande por nosotros los seres humanos y ustedes siempre promueven el amor por los demás, esa generosidad de apoyar, no solamente con dinero, sino con un esfuerzo voluntario para que las personas que no salgan en esta semana puedan aprovechar su tiempo y darle un poquito de su tiempo a los que necesitan. Platícanos. Exacto, Aurora. Pues aprovechando las vacaciones de Semana Santa, queremos invitar a la gente a que invierta parte de su tiempo a ayudar a los demás, ayudando en la creación de los paquetes alimentarios que tenemos en el Banco de Alimentos. Estamos invitando a toda la comunidad a que venga a nuestras instalaciones y pues participe de esta actividad. Los horarios son de 8 a 12 todos los días, excepto por esta semana que vamos a estar cerrados viernes y sábado. Pero fuera de eso, lo que resta de esta semana y la siguiente, estudiantes de secundaria, de preparatoria, tal vez de universidad, incluso de primaria, pueden venir aquí e invertir su tiempo ayudando a los demás. Y van a hacer de sus vacaciones muy fructíferas. Disculpa, ¿cómo se tienen que integrar? ¿Se tienen que reportar? ¿Se tienen que inscribir en algún portal, en alguna página de Facebook? ¿Qué tienen que hacer para poder que ustedes controlen las personas interesadas? A través de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o Twitter, pueden buscarnos Banco de Alimentos de Hermosillo. Ahí tenemos publicado el link donde deben registrarse. O también pues enviarnos un mensajito preguntando por el link. Esta actividad es muy padre. Como te digo, también pueden venir niños chiquitos de primaria, siempre y cuando acompañados por un adulto. Aquí tenemos todas las medidas de seguridad necesarias para que pues puedan ayudar y también pues estén a salvo ellos. Y la van a pasar muy, muy padre. A mí ya me tocó, Michelle, o sea, la otra vez fui, pero no encontré el lugar, soy muy atarantada para las ubicaciones. Realmente es una experiencia muy gratificante. No tiene que el dar es mucho mejor que el recibir. El compartir con gente que estaba ahí donando su tiempo, su espacio para que los demás de alguna forma les llegue alimentos, los alimentos sagrados que mucha gente ni siquiera sabe si va a comer a mediodía o si va a cenar, y que sepas tú que con tus manos, que con tu esfuerzo, combinado con otras personas, se está logrando este efecto de hacer que una familia se la pase bien en ese día, en esa noche, en la semana. Es muy gratificante. Así que la invitación a todos, Michelle, y muchísimas gracias por permitirnos siempre trabajar con ustedes, con el Banco de Alimentos, para que el corazón se conmueva, el corazón se conmueva. O sea, en el dar está el recibir, y el dar ahorita es lo que realmente nos hace mejores personas, Michelle. No, Aurora, gracias a ti por siempre ser aliada en la lucha contra el hambre. Y pues como dices, algo muy importante, la ubicación. Sí. Tal vez te va a enviar por un camino medio raro ahí, pero para que no le tengan pierde, es atrás de la ley del Quiroga. Atrás de la ley del Quiroga. Ajá, atrás de la ley Quiroga, ahí estamos ubicados. Pues toman el Quiroga hacia el norte y ahí fácilmente van a encontrarlo.
Ah, pues sí, porque yo lo puse el GPS y no me dio, me mandaba a otro centro de abastos ahí, pero bueno, pues muchísimas gracias, Michelle, y que tengas mucha suerte, ya nos comentarás. Yo encantada este fin de semana, pero me voy a Guatabampo con mi familia, así que, pero las personas que se quedan, ojalá, como dice Michelle, niños, jóvenes, estudiantes, todos, y si no es esta Semana Santa, la semana de Pascua, que ellos están de vacaciones. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias a ti, que tengas muy buen viaje. Igualmente, gracias, ya nos platicarás cómo les fue. Gracias. Claro que sí, bye bye. Pues hoy vamos a hacer, adelantamos, ya saben que el conversatorio a fondo con temas de economía y competitividad es los jueves, pero pues Arturo Fernández, que ya está aquí. Arturo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Aurora, muchas gracias. Y doctor Luis, muchas gracias por acompañarnos también. Y su invitado, como siempre, de lujo, el doctor Núñez, Luis Núñez. Él siempre es un experto en economía, en turismo, y el tema va a ser obviamente la infraestructura turística de Sonora y el impacto que tiene económicamente y que es tan importante. Sin infraestructura, yo creo que las condiciones del turismo no se pueden dar, pero ese es el tema que vamos a platicar ahora, cómo andamos en Sonora, qué se necesita y sobre todo también la seguridad, ¿no? La seguridad, lo hemos comentado y siempre lo comento, es muy importante que tengamos una infraestructura, clúster turístico de servicios, de atención, promotores, pero si no tenemos lo básico que es la seguridad, señores, se complican los destinos, y no solamente para Sonora, sino el destino para México, que es el punto clave que tenemos que ahorita tener todos los ciudadanos. Después de la revocación de mandatos hay que subir a la agenda este tipo de temas. El turismo, qué padre, ahorita estoy viendo que hay casi el 62% de la estancia hotelera ya está casi en el país. Yo no sé aquí en Sonora, pero en el resto del país casi ya están llegando la gente entusiasmada. Esperemos que todo vaya bien. Hay aquí en Sonora creo que 6,200 personas que se van a dedicar de alguna forma en este operativo a tener a los ciudadanos tranquilos. Esperemos en Dios que así suceda. Pero vamos a irnos ahorita a unos mensajes y vamos a regresar con ustedes para entrar de lleno en este tema tan importante. Regresamos a Voz Empresarial y entramos de lleno al tema sobre el tema de infraestructura turística, el impacto que tiene el desarrollo económico. El turismo es una actividad preponderante, muy importante. Quizás en Sonora no lo hemos logrado, pero realmente activa al país. Arturo, doctor, le comentaba ahorita, que estábamos ahorita en el Facebook Live de Voz Empresarial y de La Voz del Pitic, que nuestras playas, sobre todo las del sur, tienen un turismo muy nacional, muy local. Y se vuelven playas, pero muy domésticas, playas así familiares. Pero yo cuando fui a Guatabampito, que tenía añales, yo que tenía como 10 años, es impresionante que voy a Guatabampo y no voy a Guatabampito, vi una cantina abierta, esa es la verdad, y lo digo públicamente. Me azoré y ahí estaban los policías. Sí. Que hasta eso que muy atentos me dejaron pasar, pero déjenme decir, o sea, me llamó la atención que era una cantina pública delante de ellos, y la pregunta que yo me hice, también había trimotos ahí enfrente de la playa, las mamás pues con sus bebés o sus niños bañándose y tenían que correr para salvar a las criaturas de no ser atropelladas. Entonces dices tú, está bien, es un retrato que quiere decir que hemos estado como parados en el tiempo. ¿Ustedes qué nos dicen, Arturo? Sí, bueno, yo creo que el doctor veo que tiene aquí algunas anotaciones. Sí, quisiera primero agradecer a Aurora Retes, Arturo Fernández, un privilegio estar con ustedes y con su auditorio. Si me permites, una breve radiografía para conocer y ubicar el sector turístico. El sector turístico es una actividad muy importante en Sonora y ha estado creciendo en los últimos 15, 20 años aproximadamente. Hoy por hoy la derrama económica, 2019, antes de la pandemia, el sector turístico representaba 20,000 millones de pesos en derrama económica. El 2019... ¿Aquí en Sonora? En Sonora. Ah, caray, eso sí me petrificó. El principal destino turístico 2019 de Sonora es Puerto Peñasco, por alrededor del 40% de la derrama económica y de los números de visitantes. Después de Puerto Peñasco, el 20% de la derrama y número de visitantes representa Hermosillo, curiosamente, con turismo de negocios. Después, el 10% Guaymas San Carlos, y ahí te vas a otros destinos menores, para empezar a ubicar. ¿Qué representa? 40% Puerto Peñasco. Wow. Sí. Órale. Entonces, ¿qué representa el turismo en el PIB? Representa, de acuerdo al INEGI, el 2.3% del Producto Interno Bruto, pero solamente el INEGI está registrando
la rama en hoteles. Si agregamos otras actividades relacionadas al turismo, como son comercios, prestación de servicios y restaurantes, entre otros, los restaurantes no los considera el dato del INEGI. No, por la metodología no lo permite, el restaurante lo pone en otro concepto. Ya. Si lo integramos, hicimos ese ejercicio el 2019 en Sonora y vimos que el PIB turístico se incrementó de 2.3 a 7.1%. Entonces, el PIB turístico, integrando todas las actividades relacionadas y asociadas al turismo, 7.1%. Es la mitad de la minería, o sea, es un sector sumamente importante. Oye, qué interesante. Habría que incluir la proveeduría de los hoteles y de la proveeduría de los restaurantes y bueno, todo eso, ¿no? Y es un tema importante, Arturo, porque empiezas a ver el potencial que tiene todavía para crecer más. Hicimos una prospección de crecimiento del sector turístico considerando una serie de factores y nos dimos cuenta que el sector turístico tenía el potencial de crecer hasta el 18% en un sexenio. En un sexenio. En un sexenio. Wow. Porque es el sector, curiosamente, prestador de servicios, el sector que más puede crecer con menos recursos inyectados. Más eficiente. Muy eficiente y muy elástico. Porque no depende del gobierno. Exactamente. ¿Me entiendes? Exactamente. Supuse. Sí. Tiene en parte ese componente que es muy relevante. No sé si tenga el dato, pero la minería, ¿qué porcentaje del PIB representa? La minería representa el 14% del Producto Interno Bruto. Si le agregas lo que es proveeduría, se te sube el 17% del Producto Interno Bruto, que es el más importante como actividad única, el sector minero, ¿no? Sí. Como un sector aislado. Obviamente integrado te sube más. Pero no está mal, el PIB turístico es una actividad sumamente importante con una serie de encadenamientos muy relevantes. Estamos hablando 2019 que generó esa derrama de 21 millones de pesos por el número de visitantes, 5.700.000 visitantes que acudieron a los diferentes destinos del estado de Sonora. 5.700.000, de los cuales 4.200.000 eran nacionales y 1.600.000 extranjeros. Interesantes datos para ubicar el sector. Pero perdón, ¿hay algún dato de lo que mermó en el 2020 y el 2021? Es un tema sumamente relevante porque la pandemia afectó más que a cualquier otro sector económico al sector turístico. Porque la recomendación de los médicos y todos los que llevaban el tema de la pandemia era quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Y el turismo precisamente vive de que puedas salir de tu casa y que vayas a visitar algún destino, ¿verdad? Entonces sí le afectó muchísimo. Pero vimos que la pandemia afectó más al turismo en otros países. Veíamos aquí en este programa precisamente en una ocasión que le pegó muchísimo, por ejemplo, al turismo europeo, al turismo americano. Y nosotros México, como no metió restricciones tan duras, al viajar, sí. Nunca puso trabas. Exacto, a los viajeros. Bueno, a mí me tocó viajar en diciembre del año pasado, de enero de este año, a Estados Unidos y Canadá, y bueno, era un viacrucis, ¿no? Y en México nunca metimos esas restricciones, entonces fuimos subiendo, o sea, no es que hayamos subido, sino que bajamos menos, ¿no? Más bien, los otros países bajaron y logramos alcanzar un lugar, no recuerdo si que estábamos como en el 4º lugar a nivel mundial o en el 3er lugar, algo que sería muy bueno irlo defendiendo, ¿no? Claro, ir defendiendo esa posición. De hecho, hubo un descenso a partir de la pandemia del posicionamiento, de la posición en derrama y visitantes turísticos de México con respecto al resto del mundo. México descendió en la escala, en el ranking, precisamente porque se asoció a la pandemia por un lado, pero por otro lado a una política económica que no ha generado incentivos para el turismo. Uno, desaparece con esta administración federal el Consejo de Promoción Turística de México, que es el consejo encargado de promover los destinos turísticos de nuestro país. Desaparece esa figura y no hay promoción turística. El secretario de Turismo dice, a ver, el turismo lo va a promover cada empresa de su perspectiva. Y según esto, las embajadas, doctor. Pues por supuesto que no, pues. No hay. De hecho, no hay recursos para promoción turística. Y a los estados, como a Sonora, en los 3 años que me toca estar a cargo de turismo, no entró un solo peso para promoción por recurso federal. Un solo peso en 3 años. Entonces, eso afectó mucho. Y además, vimos otro problema serio.
programas como Pueblos Mágicos, que también era un incentivo importante porque destinaba recursos a la promoción y al mejoramiento de las áreas en los pueblos mágicos del país, con banquetas, con señalética, con una serie de actividades de promoción. También no desaparece el programa Pueblos Mágicos, pero sí los recursos para apoyar ese tipo de destinos también afecta muchísimo. Entonces, estos dos temas asociados a la pandemia vinieron a comprometer mucho el crecimiento y el desarrollo del sector turístico en nuestro país. Lo que se ha logrado es producto del regreso después de la pandemia del turista, del visitante que quiere salir otra vez, haciendo un gran esfuerzo, y obviamente del esfuerzo de los empresarios privados que están promoviendo sus destinos, promoviendo sus espacios con mucho entusiasmo, tratando de recuperar lo perdido. Yo vi un dato interesante, que el 65% de los mexicanos este año van a salir a vacacionar. O sea, ya lo tienen como parte de sus metas. Entonces me hizo interesante, ¿eh? 65% de los mexicanos ya tienen como parte de sus metas para planificado salir a vacacionar. A mí me dio mucho gusto hace un par de semanas. Lo que pasa es que como que reevaluamos el poder salir ya después de todo este tiempo, ¿no? Un fenómeno como el que vimos en el evento que te comentaba hace un par de semanas. Hicimos un evento y ese reencuentro entre toda la gente que estaba ahí, no podíamos echar a andar el evento, no podíamos empezar las actividades, no podíamos empezar con la agenda, porque la gente estaba muy contenta, muy emocionada de volverse a ver, de volverse a encontrar. Gente que hacía 2 años que no se veían, ¿no? Que no habían tenido esta oportunidad, se dejaron de hacer muchas cosas. Y me da mucho gusto también que un viernes quise salir y fui a 5 lugares y no pude entrar porque estaban llenos aquí en Hermosillo, ¿no? Entonces digo, por un lado así como que qué coraje, ¿no? Me terminé regresando a mi casa, pero sí, pues están pues todos estos lugares muy llenos. Una pregunta que ahorita con lo que estábamos platicando, para llegar a ese 17%, ¿qué habría que hacer y quién lo tendría que hacer? Yo creo, Arturo, que ahí es el compromiso que ha estado ausente, es el compromiso del gobierno. Los empresarios están haciendo un gran esfuerzo. Una buena ley de atracción de inversiones, de promoción, atracción de inversiones, podría ayudar mucho a crecer en el sector turístico. Destinos, por ejemplo, como Hermosillo, que le hace falta un centro de convenciones. No tiene un centro de convenciones público, tiene privados, pero el público te permitiría establecer una política de atracción de eventos especiales. Hermosillo es importante en turismo de negocios, en turismo de convenciones, pero le falta un espacio propio. Es una tarea en la agenda. El coadyuvar con financiamientos oportunos, suficientes y a tasas tan bajas como sea posible, con banca de desarrollo para empresas del sector turístico. Activar programas de certificación, Registro Nacional de Turismo, capacitación en diferentes temas, una serie de temas asociados al turismo que pudieran potenciar y crecer, fíjate, de manera sustancial. Estamos hablando de crecer casi 2.5% más el sector turístico en 6 años, pero sí requiere mucho compromiso en temas de promoción y en temas de atracción y promoción de inversiones. Sí, se necesita una estrategia de largo plazo, ¿no? Así como hemos comentado que la estrategia del desarrollo económico es una estrategia que tiene que ser con visión de largo plazo. Y pues cuando está en manos de una entidad pública, pues que cambia cada 3 o cada 6 años a su personal, su estrategia, su visión, pues se pone en entredicho esa estrategia, ¿no? Entonces, ¿cómo blindar y cómo garantizar una visión, una estrategia que pueda trascender a estos ciclos políticos, ¿no? Eso yo creo que sería hay un tema, gran reto. Arturo, Aurora, bien interesante que analizamos desde 1993, empezaron los primeros análisis del tema de turismo médico, turismo de salud y asistencia en el retiro. Sí. Nos tocó en el 93 hacer un estudio de lo que era en ese momento un espacio de odontólogos en la frontera de Baja California, se llama Algodones. Era un espacio que empezaba a darse a conocer porque había un grupo de odontólogos que estaban atrayendo personas de California, de algunos lugares de Arizona, a hacerse trabajos dentales. Hace unos 8 años fuimos nuevamente y es una cosa impresionante de cuántos dentistas hay ubicados en ese lugar. Creció muchísimo del lado de Estados Unidos, pasando la frontera. Hay unos estacionamientos enormes llenos de carros de norteamericanos que se estacionan, cruzan, se hacen trabajos odontológicos, se regresan a su lugar de origen.
ese tipo de oportunidades la analizamos a detalle para ver qué otras oportunidades había con temas de cirugías, con temas de ortopedia, con temas de la bariátricas. belleza, cosmetología, Increíble lo las que cirugías puede plásticas. crecer Sonora en esa materia. Increíble, con hospitales privados. Impresionante la cantidad de empleos que se pueden generar, de impuestos y de generación de riqueza en esa materia. Fíjate, en Tijuana me tocó conocer a un cirujano que precisamente hacía ese tipo de operaciones y me decía que estaba atendiendo gente de Australia, de Vietnam. Me decía, lugares me dice, no me llama la atención cuando recibimos a gente de Estados Unidos o de Canadá, pero me llama la atención cuando recibimos a gente de Vietnam y de Australia. Me dice, o sea, Sí, porque entran por Estados Unidos. Sí, y en parte porque sale menos costosa Claro, la intervención, claro, pero claro. también la recuperación, ¿no? Porque hay un proceso ahí de recuperación, pues que también tiene un costo más elevado allá, ¿no? Fíjate, pero el turismo sí es cierto. Yo me acuerdo que el turismo de negocio, el turismo de salud estaba con Eduardo Bull, ¿se acuerdan también? O sea, también se trató de impulsar. Raimundo García de León y su familia están haciendo, lo comento porque es una realidad, una serie de ¿cómo se llama? De áreas, como de edificios, precisamente en la parte, está Santa Cruz, en la parte, como yo le llamo el Nogales bonito. El Nogal es diferente, el Nogal es nuevo. Ahí precisamente están haciendo un trabajo ellos para atraer y promover el turismo de la salud. Son edificios, van a ser como 4 edificios de 5 pisos, donde es como un lugar donde se va a promover ese turismo, que de alguna forma le va a cambiar la fisonomía a Nogales de Sonora, para atraer este universo. Sobre todo ahorita los chamacos de Estados Unidos se dieron cuenta con el COVID que no les alcanzaba para nada sus propias seguros. Entonces, yo creo que el área de oportunidad para esa zona, de hecho, la idea es llevarse médicos de aquí, de Sonora, del sur, del centro, lo que sea, que vayan y abran una oficina allá, un consultorio allá, que les va a cambiar de verdad la visión que tienen de hacer negocio. El tema es un tema de costos, de competitividad de costos, y obviamente está asociado a otro tipo de esquemas. Por ejemplo, para poder aprovechar la oportunidad de que los seguros que tiene un norteamericano o un canadiense sean aplicados aquí en una intervención quirúrgica, por decir algo, aquí en Sonora o en Sinaloa, requiere que la Joint Commission que pueda acreditar a ese hospital específicamente y a ese médico con ese procedimiento. Siendo así acreditado, este norteamericano puede aplicar su seguro de allá, puede utilizarlo aquí, y eso abriría muchísimas puertas. Por ejemplo, ahora, asistencia en el retiro, vemos que en Arizona llegan millones de norteamericanos de los lugares fríos, llegan todo el tiempo de frío, se llegan y se estacionan ahí durante 4, 5, 6 meses. ¿Por qué no pueden venir a Sonora? Nos falta una política de promoción, de otorgarle seguridad, de otorgarle una serie de servicios de acompañamiento para que estén tranquilos, que estén seguros, que tengan actividades que hacer las personas de tercera edad. Iba a crecer, iba a detonar Sonora en esa área de oportunidad también. Por ejemplo, vamos a verlo de la clínica que está abriendo San José ahorita en San Carlos. ¿Cómo es posible que después de tantos años apenas a alguien se le haya ocurrido abrir una clínica cuando tienes a personas de la tercera edad con poder adquisitivo tan alto como es la generación baby boomer ahí en San Carlos? Yo creo que se nos ha ocurrido a muchas personas, pero no nos hemos atrevido, que es otra. Bueno, como pasó con la vivienda vertical, ¿no? En teoría, muchos teorizábamos que debía ser exitoso, pero nadie se atrevía a ser el primero, ¿no? Sí. Entonces se tuvo que construir una primer torre, ver que funcionaba, y entonces se empezaron a detonar otras torres de vivienda, ¿no? Que fue aquí la Torre Solara, fue la primera torre de vivienda vertical. Entonces yo creo que eso va a ser el detonador, va a ser una semilla que va a empezar a germinar en otras áreas. Digo, ojalá Pues mira, sea así, pero ¿no? en este caso Inves, Sonora EDC, que lideras, Arturo, esa es la parte sustantiva, la visión de alinear con una sola visión, en este caso los empresarios locales, con una unidad, y que se atrevan al riesgo, pues. O sea, ¿por qué esperar que otros vengan de fuera y que nos detonen? Ahora sí les sigo, ¿no? Porque como ya les fue bien a estos, por así me encaramo. ¿Pero para qué? Digo, si estás a tiro de piedra, tienes todas las condiciones para hacerlo. Sabes que es que el mercado en Sonora se está creciendo bastante fuerte. Qué mejor ser, ¿por qué tener que estar pegados a la pared, Arturo? Creo que Inves puede hacer una gran labor en esa concientización del riesgo en los sonorenses. Exacto. Vamos a ir a mensajes y regresamos en un momento, pero nos quedamos en las plataformas. Adelante.
Regresamos a Voz Empresarial, continuamos aquí con el empresario Arturo Fernández y el doctor Luis Núñez platicando sobre infraestructura turística, y ahorita la pregunta que le vamos a hacer a Arturo es precisamente que INVET Sonora EDC tiene la oportunidad de alinear hacia un propósito a los empresarios locales en tener una capacidad de riesgo mucho más que la que hemos tenido en los últimos años, porque ¿cómo es posible que llegue alguien y nos ponga, diga, la torre vertical? ¿La hicieron los sonorenses o quién la hizo, Arturo? Sí, totalmente. O sea, fue con capital local, la visión de un desarrollador que pues ya tenía la experiencia en otras ciudades como Monterrey, e hizo la integración, pero la inversión pues es local. Estos integradores y estos desarrolladores pues son grandes promotores y grandes impulsores del desarrollo económico, ¿no? Lo que comentábamos ahorita fuera del aire es que donde hemos visto un mayor desarrollo es cuando contamos con un sector empresarial osado, atrevido, que se atreve a hacer cosas diferentes, porque cada vez que hacemos el primer algo o el más algo, es cuando empujamos estos límites, pasamos al siguiente nivel en materia de competitividad. Y comentábamos el ejemplo de la Torre Solara, pues que fue el primer proyecto vertical, de vivienda vertical. Teorizábamos que debía de ser exitoso, pero como no veíamos ningún proyecto de vivienda vertical, decíamos como que se da ese fenómeno, ¿no? De que pues por algo ha de ser, a lo mejor y no funciona, ¿no? O nadie lo hace porque pues nadie. Entonces nos cuesta trabajo ser los primeros. Ya que alguien se atreve y ya se demuestra que sí puede funcionar algo así, pues entonces ya se avientan otros y entonces se vuelve más fácil dar ese paso. Pero tenemos que ser osados, no podemos estar a la espera, a la expectativa de que a ver cuándo alguien se atreve a ser el primero, ¿no? Tenemos que ser los primeros, tenemos el que pega aventarnos. Primero pega dos veces, dicen. Exacto. Rafael Cota, el rector de la UNIDEP, dice que otro de los temas importantes y pendientes es el de establecer políticas para la formación y entrenamiento profesional del personal del sector. Necesitamos más carreras orientadas a este sector. UNIDEP ofrece la carrera de Administración de Empresas Turísticas. ¿Cómo lo ve, doctor, esta parte? Sí, es importante estar desarrollando, capacitando, preparando, certificando a los jóvenes que se van a integrar en las cadenas de valor del sector turístico. Es fundamental. Sí nos hace falta una oferta mayor y especializada en temas gastronómicos, en temas temas asociados a hotelería, administración de empresas turísticas, una serie de temas que ayudarían mucho a mantener y crecer en el posicionamiento del sector turístico en varias cadenas de valor. Y la clusterización sobre todo. Totalmente. El tema de clúster es un tema que nos tocó impulsar en mi paso por la Secretaría de Turismo, que consiste en entender y valorar y fortalecer las cadenas de valor asociadas al turismo, particularmente en dos grandes ámbitos, el tema de restaurantes y de la mano con el sector hotelero. Y obviamente lo que va aparejado con agencias de viaje, todo lo que es turoperadores, guías, etcétera. Darle coherencia y estructurarlos para que pueda tener su propia política y crecer al margen del apoyo institucional de gobierno. Y encontramos temas bien interesantes. Por ejemplo, nos tocó formar la asociación de eventistas, que son las personas que se reúnen para hacer eventos especiales, bodas, quinceañeras. Interesante. Y cuando empezamos a correr los números sobre ese tema, nos dimos cuenta que ya hoy por hoy es una industria que está creciendo en forma impresionante en Sonora, en destinos como San Carlos, Álamos. Se hacen unas bodas millonarias, y están generando una gran cantidad de empleos productivos, gran cantidad de derrama económica, de ocupación hotelera, etcétera. Entonces, son temas que ahí están, que hay que darles cuerpo, hay que integrarlos en esa visión y obviamente poder seguir creciendo en ese Fíjese que lo que acaba de decir de las bodas es una industria, ¿eh? Es una industria a nivel nacional poderosísima. Aquí en Sonora se hacen bodas de 30, 20, 50, de veras, de millones. Y la especialización de las personas, que a fin de cuentas es muy interesante porque también son servicios. Y el servicio tiene grandes márgenes de utilidad. ¿A poco no es cierto? Sí, o sea, no les voy a decir los nombres, pero que vino fulanito de Jalisco, porque todavía no hacen, querían no sé qué significar, hacer un escenario padrísimo en la boda. Pues el tipo va a cobrar, creo que, no sé, 90,000 pesos nomás por estar media hora ahí en la boda para supervisar que las cuestiones. Entonces dije,
Pues el margen de utilidad, se me cayó la baba de envidia, por Dios santo, o sea, pero para que veas que el mercado lo paga. Entonces, si tenemos estos lugares preciosos como es San Carlos, como es Puerto Peñasco, y vuelvo a insistir, las playas, vámonos ahora sí, las playas de Sonora tienen suficiente infraestructura para recibir a visitantes, y me refiero a las del sur, que son las más abandonadas. Creo que de Guaymas para arriba como que más o menos pero la de abajo de Obregón para abajo, muy feas, ¿eh? La Camagüiroa, ¿cómo se llama? Camagüiroa, esta isla, Huihuilay. O sea, ahí están, digo, en este caso yo no sé si los presidentes o presidentas municipales, alcaldesas, pudieran tener la visión. ¿Qué pueden hacer, doctor Núñez Arturo, para precisamente detonar estas playas? Porque la gente se los está exigiendo. Primero que nada, darle certidumbre a las inversiones, porque los destinos de playa están muy asociados a temas de ejidos, o sea, de comunidades, correcto, y no puede nadie atreverse a construir un lugar en el cual no tiene certidumbre. Y correcto, eso sucede mucho en esas playas del Cochori, Guatabampito, todos esos lugares. Lamentablemente no puedes tenerlo como propiedad privada, correcto, y ya te inhibe la posibilidad de que inviertas ahí. Es un tema que hay que resolver, que está pendiente en la reforma agraria. Y la otra, buenas políticas de promoción y atracción de inversiones, obviamente, pues una vez que resuelvas ese tema de la certidumbre, empezar a promover la atracción de inversiones, es fundamental. Yo creo que muchos de esos destinos, pues mucha gente no sabe que existen. No, deja tú eso, y patético, sí, lo poquito que, yo me fui, el carro caía en un hoyo y luego caía en el otro, en un hoyo y en el otro. Es impresionante que la conectividad que tenemos de Guatabampo a Guatabampito, fatal. Sí, pero fíjate que hay un fenómeno que hemos identificado en el que tendemos a pensar que el desarrollo es algo que sucede, ¿no? Y hacíamos referencia a que lo vemos como el viento, la lluvia, el calor, así como que, bueno, pues es algo que sucede. Y no, es algo que se ocasiona deliberadamente mediante una estrategia. Se tiene que plantear pasos a seguir, objetivos a lograr, y luego plantear una estrategia de cómo es que esto hay que hacerlo, ¿no? A ver, ¿queremos sí o no desarrollar ese destino? Bueno, vemos el caso de Cancún. En los 70s, en 1970, Cancún no existía. No había nada, ¿no? Pero se desarrolló como un proyecto, primero en un escritorio, dijeron, bueno, pues vamos a detonar esa playa, ¿no? A lo mejor y como un capricho, y bueno, se empezó a desarrollar. Hoy en día el aeropuerto de Cancún pues mueve a una cantidad impresionante, 25 millones de pasajeros. Al año. Tiene vuelos a 150 destinos en el mundo, algunos nacionales pero internacionales. Yo recuerdo la última vez que fui, que fue en noviembre del año pasado, estaban anunciando la apertura de 7 vuelos directos de Rusia a Cancún. O sea, una cosa impresionante, ¿no? Entonces, se ocasiona, o sea, pero fue producto de la voluntad y de un proyecto estratégico claramente establecido. Entonces, cualquiera de estos destinos habría que definirlo como un objetivo. A ver, vamos a desarrollar esto. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer paso 1, paso 2, paso 3 e implementarlo, ¿no? Pero aquí la pregunta es que nos hacemos todos, ¿por qué no sucede? ¿Cuáles son las trabas? Ahorita ya lo comentaba el doctor Luis Núñez, la certeza jurídica de la tierra. ¿Falta visión? ¿Falta propósito? O sea, en un municipio, y yo entiendo a los alcaldes de los municipios que están muy preocupados por pagar la nómina. Están en un problema de inseguridad tremendo, entonces están tan abrumados como para comenzar a tener la cabeza tranquila, imaginativa, creativa, disruptiva, para empujar a un sector que le puede cambiar la fisonomía económica del municipio. Entonces, bueno, ¿por qué no tener un promotor aparte? Digo yo, en este caso, debería ser el gobierno del estado. ¿Qué figura debería estar ayudándolos? Porque ellos están absortos en sus problemáticas. Pues tenemos una Secretaría de Turismo Federal que debería tomar en serio todos ese tipo de consideraciones y definir políticas no solo globales a nivel nacional, sino también estatales y coordinados con los gobiernos estatales y aterrizarlo a nivel municipal. Falta mucha coordinación en ese tipo de políticas, faltan recursos públicos para poder hacer efectivo muchos de estos temas y obviamente la atracción de inversiones para promover esos espacios, decirle al potencial inversionista, oye, te conviene invertir aquí, mira, yo te garantizo certeza jurídica, pero también te garantizo que te voy a construir la infraestructura con una buena carretera para que puedas acceder a ese lugar, con seguridad, de alguna manera, corredor seguro, como se hizo en Puerto Peñasco, que ha sido muy efectivo, positivo, o en San Carlos.
O sea, empezar a trabajar de manera coordinada lo que le toca al gobierno, implementarlo, estructurarlo, implementarlo, como atinadamente comenta Arturo, y obviamente ya esperarías que el inversionista privado haga su tarea también, invertir. Sí, yo creo que se tienen que, mira, la mecánica que se siguió para levantar el capital y de estos proyectos verticales que se han estado haciendo, ¿no? Estos megaproyectos que hemos estado viendo aquí en Hermosillo, pues desarrollas un proyecto, haces tu proyección, haces las imágenes, lo tienes que vender, ¿no? Pero visualmente que sea atractivo y luego buscas y levantas el capital, ¿no? Pero se necesita ese articulador. Todos esos proyectos, todos esos grandes proyectos contaron con un articulador que fue el que integra una visión, integra a los inversionistas, al dueño del terreno, a la constructora, el diseñador gráfico, a los promotores inmobiliarios. Los gestores ante el propio gobierno. Los gestores. Permisos. Exacto. Para que uno de estos proyectos sea una realidad, tienen que articular todos los engranes, ¿no? Entonces, y eso se logra mediante un articulador. Ese tiene que ser el integrador. Ese integrador es el que falta, creo yo, en estos pues proyectos. Pues Inves puede ser la figura, Arturo. En la ley, podría ser. Ahora, en la ley se contempló ya la figura, en la ley de desarrollo económico, la ley y contempla lo que se llama el Centro de Valor Agregado. Es un instituto del valor agregado que se encargaría de sentar en la mesa precisamente a quien, el análisis de las diferentes oportunidades de agregar valor en diferentes cadenas productivas, cadenas de valor, y empezar a hacer esos engranajes, empezar a operar esos engranajes para que funcionen. Ya está asociado a la Secretaría de Economía Estatal, y es nuevo, pues en el año pasado se implementó, se reformó la ley para incluirlo, es cuestión nada más de que lo echen a volar, porque ese sería la figura articuladora de las políticas de valor agregado en los diferentes ámbitos. Valor agregado. Ay, yo no sé, ¿tú sabías de eso? Es la primera novedad que tengo. En el año 2010 me tocó escribir en el libro La economía sonora, una propuesta de comisión de largo plazo. Fue la primera vez que metimos ese concepto ahí, el Instituto del Valor Agregado, y el año pasado se reformó la ley y finalmente el diputado Omar Guillén lo metió, siendo subsecretario de Economía, lo metió en la ley. Y ya está, aparece, pues no lo han tomado nadie, no lo han impulsado. O sea, ¿lo metió como un instituto o una figura? No entró como instituto, entró como el Centro de Valor Agregado. Que está ahorita en este caso agregado a la Secretaría de Economía. Pues hay que preguntarle a Armando Villa a ver qué pasó. No, hay que invitar a Omar Guillén. Omar Guillén. Vos también. Fíjate que Omar, siempre nos sigues, Omar Guillén. Siempre nos sigues. Lo vimos en el Inves muy movido. Sí, muy movido. Este joven que era exdiputado y ex subsecretario en economía. Pues qué padre, ojalá que lo podamos tener y que nos lo explique, porque se me hace interesantísimo el valor agregado, que es lo que realmente supuestamente estamos peleando en Sonora desde hace mucho tiempo. La pregunta también ahorita, va a haber un evento, fíjense, en San Carlos, internacional, el Summit Turístico. No, va a ser el 1, 2 y 3 de junio, se llama Summit Turístico, pero inmobiliario. Va a venir gente de Qatar, de Dubái, o sea, cuando me hablaron ayer para invitarme, los voy a invitar la semana que entra con Foreos para que vengan y nos expliquen el tamaño del evento. La idea es reunir 2,000 personas en San Carlos. No solamente son para profesionistas inmobiliarios, pero notarios, todo lo que está en la cadena de valor precisamente del sector inmobiliario turístico. Se me hizo interesantísimo la idea porque va a ser la primera vez que San Carlos o Sonora sería sede de un evento internacional aquí. Y yo le digo, bueno, y Célida y la Carla, la de Guaymas, o sea, ya saben, están enterados. Pues sí, y pues no sé. Entonces yo creo que hay que mover también esa parte y preguntarle a los funcionarios qué tan importante es, porque de alguna forma placea a Sonora. Claro. Hace que los ojos volteen a Sonora, no solamente a San Carlos, a Sonora, de que Sonora se están dando eventos interesantes donde el sector inmobiliario turístico ha tenido un boom. Fíjate que hay temas bien interesantes con mucho potencial para hacer más visible a Sonora y a algunos destinos turísticos. Hace 2 años nos tocó realizar un evento de traumatólogos y ortopedistas. Fueron 3,600 personas las que se congregaron en uno de los centros de convenciones privados de aquí de Hermosillo, fueron 5 días de reuniones diarias, una derrama económica impresionante en Hermosillo. Logramos trabajar un poco con anestesiólogos, que también es una asociación grandísima internacional. Entonces, hay que empezar a hacer ese tipo de trabajo de promoción, acercarse a las asociaciones médicas, farmacéuticas, etcétera, etcétera,
de diferentes especialidades y empezarles a decir, mira, vente a San Carlos o vente a Puerto Peñasco o vente a Hermosillo, vas a encontrar esta oferta para que hagas una buena convención y además que disfrutes con tu familia unos días de tranquilidad. Yo creo que necesitamos 52 eventos de esos en San Carlos, En San 52 eventos de esos en Hermosillo, pero fíjate, yo creo que cometemos un error son actividades, son eventos que se pueden aprovechar, pero de manera espectacular, ¿no? Tendemos a quererles vender la figurita de Palo Fierro, la botella sí, de sí. Bacanora, cuando La lo que les carnita deberíamos machaca. de estar vendiendo son condominios y proyectos de inversión, ¿no? Digo, y qué bueno que les pongas la carne machaca, las coyotas que son deliciosas, nuestra carne y todo. De verdad, el bacanora, excelente. Pero que no sea el objetivo principal, como dices tú, hay que estar vendiendo la visión del Estado. Exacto, hay que estar, esos eventos pueden ser de tracción de inversión extranjera directa o de inversión nacional directa, ¿no? Perfecto, también ahí deberían de aprovechar, en este caso, los promotores del propio Estado o los promotores privados para entrar, por ejemplo, va a estar este summit ahí. O sea, ahí, yo creo que ustedes sabían, pues no saben. Entonces quiere decir que es un evento que a pesar de ser nacional, internacional, no está todavía completamente difundido, a lo mejor porque está la Semana Santa, por lo que ustedes quieran, ¿no? Ojalá que se logre impactar, pero imagínate que hubiera gente con esta visión, Arturo, que estás comentando, en este tipo de eventos. O sea, Claro. todo lo que se pudiera detonar ahí, que fuera alguien con una visión integral del sueño de Sonora, de que nos hagan soñar a los inversionistas que Sonora va por el camino correcto, por un Claro. camino detonador. Exacto. Pero ¿dónde están esas figuras? Pues Sí, hay que tener un banco de proyectos listo para levantar ese capital, ¿no? Y podérselos es. ir presentando, Así decirles, es. a ver, ustedes son ortopedistas, bueno, mira, tenemos un proyecto de inversión relacionado a una clínica, no sé, ortopédica aquí Ortopedista, en así San es. Carlos, a lo mejor, no sé, Imagínate. estoy inventando, ¿no? No, pero imagínate tener una playa ahí preciosa con las puestas de sol enormes y yo curándome de mi pierna o de mi columna. Oye, qué impresión, pues, de verdad. Y a menor costo. Y a menor costo, y aparte a menor costo. Bueno, dice que se va a ver más de 6,000 elementos de seguridad para el operativo vacacional, anuncia el gobierno de Sonora. ¿Cómo lo ven ustedes esta parte? Yo creo que es importante darle certeza a los visitantes de que va a haber operativos de seguridad en los diferentes destinos turísticos del estado. Obviamente va a desinhibir un poco la posibilidad de violencia y la gente se va a atrever más a salir, ¿verdad? De por sí ahorita la situación es crítica porque pues los efectos de la inflación y una serie de temas económicos están empezando ya a repercutir fuertemente en sectores de bajos ingresos y eso va a inhibir un poco las salidas de turistas a los diferentes destinos del estado. Sin embargo, creo que el tema de la seguridad va a influir mucho a que se atrevan a salir Y con las todo, familias, y ¿no? también la parte de alcoholes, ¿no? Vamos a ir a mensajes y regresamos en la recta final de este programa. Hace unos días Regresamos y estamos ahorita ya con la recta final. Sí, doctor. hice un sondeo precisamente con oficinas de convenciones de visitantes, con hoteleros, asociaciones de agencias de viajes, turoperadores, etcétera, y me salieron números bajos para esta Semana Santa. Generalmente Semana Santa es la primera salida importante del sector del turismo en el país. Sí. Después del invierno viene Semana Santa y todo el mundo empieza a salir. Los números que me dieron para Sonora, esperamos una derrama económica de 485 millones de pesos, que es alrededor del 60% de lo que se espera, de lo que hubiera sido en un buen año normal, digamos contra el 2019. 2019, ¿cuánto fue, doctor? Fueron alrededor de 1,000. Ah, caray, entonces ni siquiera no le llegamos a Entonces, y luego 620,000 visitantes, cuando fueron más o menos el doble en el 2019. Entonces, en Semana Santa, estoy refiriéndome únicamente a Semana Santa. Entonces, sí todo el son números estado. bajos. En todo el En estado. todo el estado. En todo el estado. Y más o menos, estamos hablando de Puerto Peñasco, el principal destino turístico, estamos hablando de alrededor de 185 millones de pesos con 135,000 visitantes. Guaymas San Carlos, 135 millones de pesos con 165,000 visitantes. Obviamente el tipo de ingresos difiere de uno y de otro. Bahía Quino, 65 millones de pesos con 100,000 visitantes. Y el resto del estado, 100 millones de pesos con 220,000 visitantes. Esos son los cálculos, las estimaciones que logramos integrar a partir de la información que nos proveyeron. O sea que es una reducción de qué porcentaje, doctor, con respecto. Va a ser, yo creo que un 40% menos, de 40 a 50% No, menos. es mucho. Es mucho, Es pero mucho, es mucho. está asociado mucho a las
gente está muy cauta en, Claro. en el Claro, gasto, que claro. está cuidando mucho el ingreso, porque hemos tenido un arranque de una cuesta de enero que se fue hasta abril, y la gente dice, me voy a Es esperar vertical mejor. la cuesta. Porque ya vemos los precios muy altos de los diferentes productos. La gasolina, doctor. Y la gasolina está La a punto gasolina. ya de incrementarse. Entonces está la gente cuidando mucho el recurso. Yo creo que pudiéramos llevarnos una sorpresa, ¿eh? Yo creo que ¿Sí? pudiéramos llevarnos por el fenómeno que me tocó ver, que les platicaba de los restaurantes aquí que estaban saturados, pues, ¿no? Entonces, la economía sí es un freno, pero también hubo un impacto psicológico durante la pandemia, ¿no? Que nos hizo revalorar el salir. Y lo hemos estado viendo ese fenómeno en San Carlos, ¿no? Que hemos estado viendo una mayor... yo les comentaba que hace unos años me tocó atender a unos clientes que vinieron de Estados Unidos y los quisimos llevar a San Carlos, ¿no? Un fin de semana, y pues estaba completamente solo porque era día del... Y yo decía, bueno, ¿pero qué pasó? Pero estaba solo, y es que era el Día del Padre. Este último Día del Padre estaba así, ¿no? O sea, ha habido una evolución, ha habido un cambio, ¿no? En la necesidad de la gente de socializar, de sentirse libre. Hay mucha depresión, pues, y mucha ansiedad también. Mucha ansiedad y muchas ganas de salir. De salir y estar Sí. en lugares abiertos. Para cerrar, ¿qué requiere para ser un estado, Sonora, con un sector turístico de mayor reconocimiento nacional e internacional, doctor? Promoción. Yo creo que si el aspecto más importante de todos, al cual me centraría yo, es promoción. Promoción. Promoción de la marca, promoción del destino, de los destinos, como un tema central, fundamental. Y segundo, inversiones privadas. Y para que se den ambas cosas, ¿qué se necesita? Certidumbre jurídica por un lado, recursos, presupuestos suficientes para atender estos temas, tanto federales, estatales como privados, que les tienen recursos a estos Esa temas. carretera que se anunció de Guaymas a San Carlos, a Chihuahua por parte de los dos gobiernos, tanto de Chihuahua como de Sonora, inclusive también el gobernador estuvo también con la gobernadora de Baja California, y dicen que van a hacer una interacción muy fuerte entre Sonora y Baja California, igual que con Chihuahua. Si se logran esos dos propósitos, se me haría muy interesante, porque Sonora detonaría de una forma impresionante. Bueno, lo ha anunciado el propio gobernador Durazo, ¿no? De que trae una interacción muy fuerte con las dos gobernadoras, tanto la de Baja California como la de Chihuahua. Ojalá, ¿no? Sí. Pues sería la obra más trascendente del sexenio, seguramente, la carretera de Chihuahua, porque integraría la economía de ambos estados hacia la parte aquí de la infraestructura portuaria de Guaymas. Sería Así es. maravilloso. Sería maravilloso, ojalá, ¿eh? Ojalá. Sí, y vincularlo también con Hermosillo, porque recuerdas, hay una bifurcación, Sí. ¿no? Que una Y que lleva un brazo a Guaymas y el otro a Hermosillo. Entonces la vinculación de estas dos ciudades, una de 1 millón de habitantes, bueno, las dos de 1 millón de habitantes, Chihuahua y Hermosillo, lo vimos en Sinaloa, con el puente Baluarte, que vinculó a Durango con Mazatlán. Ahí están vinculando a dos ciudades de 500,000 habitantes con una de 600,000 habitantes. Y el impacto fue impresionante. Pero el sector empresarial, en este caso, Arturo, por ejemplo, ya nos comentó el doctor, en la parte pública, el sector empresarial, que de alguna forma tú lo representas, ahorita Inves está resurgiendo como una agencia privada con una decisión clara de hacer de Sonora un destino muy atractivo. Exacto. Sí, lo que se busca es precisamente integrar y articular a este sector empresarial. Yo creo que necesitamos adoptar esta visión de que el desarrollo económico no es algo que sucede, es algo que se ocasiona, y que se tiene que ocasionar mediante una estrategia muy clara, una visión muy clara de lo que se necesita como ciudad, como estado e incluso como país, ¿no? Y necesitamos un banco de proyectos. Necesitamos ir identificando estas oportunidades e irlas integrando. Falta esa pieza articuladora, que es la que integra todos los elementos que son necesarios para que un proyecto se haga realidad, ¿no? Entonces, ir identificando esas oportunidades y decir, bueno, a ver, aquí hay una oportunidad como sector empresarial. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Desarrollas el proyecto, se levanta capital. Yo veo, por ejemplo, en la Comisión Sonora Arizona una plataforma que pudiera ser muy valiosa en este sentido. Yo creo que deberíamos de aprovechar ese escenario, ese foro, para estar presentando este tipo de proyectos, pero con algo muy concreto, muy aterrizado, y decir, a ver, tenemos este proyecto, por ejemplo, digo, nada más por mencionar un posible ejemplo teórico, este proyecto turístico para las playas en Sonora.
y así se ve. Estas son las proyecciones financieras, esta es la rentabilidad esperada y estamos buscando levantar tantos millones de dólares, ¿no? Okay. Y entonces empezar a colocar paquetes y empezar a traer inversión. Sería un modelo de gestión de la inversión distinto, un poco más avanzado, a lo mejor un poco más sofisticado, pero yo creo que ese es el camino para atraer inversión extranjera directa, ¿no? Totalmente. Sí, sin duda la Comisión Sonora Arizona podría jugar un papel más relevante, más allá del protocolo y la hermandad de los dos estados, el que se enfocara más en el tema de negocios, oportunidades. Yo le veo mucha esperanza a la llegada de Marco López a la gobernatura de Arizona. Creo que podría ser un elemento fundamental en noviembre de este año. Creo que podría ayudar mucho porque entiende mucho, al haber sido director de aduanas y puertos fronterizos de Estados Unidos y director de desarrollo económico de Arizona también, tiene esa visión muy clara de la integración económica, del comercio internacional y tiene los elementos como para poder hacer una buena política de promoción, de integración de los dos estados y que ayudaría mucho a detonar la economía. Fíjense que Texas ahorita está deteniendo nuestros ¿cómo se llama? Transportes llenos de alimentos y todos, 24 horas. Espero que Arizona nunca nos vaya a hacer eso, pero Texas ahorita trae un broncón porque pues Biden quiere relajar lo de la migración, en fin, ¿no? Pero son temas de otro tipo, pero ojalá que Arizona nunca nos vaya a detener, pues, ese comercio nuestro hacia ellos. Como decía en aquel evento, llevamos mucho tiempo de llevarnos bien, de estarnos ganando la confianza, y como decían, ya basta de llevarnos bien. Ahora hay que sentarnos. Sí, yo creo que ahora hay que sentarnos y empezar a arrastrar el lápiz, hacer una planeación y empezar a ser socios, ¿no? Pues muchísimas gracias a ambos, de verdad, que se la pasen bien aquí o donde vayan a salir, que Dios los bendiga, que se la pasen bien con su familia. Igualmente se los deseo a todas las personas que nos están escuchando en este momento, váyanse con cuidado. Si se quedan, disfruten. Hermosillo es una buena plaza, tiene cosas que ver, nada más hay que tomarse un poquito del tiempo. Atrévete a ser grande, es una elección de vida. Nos vemos mañana, primero Dios. Gracias. Voz Empresarial Radio presenta diariamente información importante sobre el entorno del mundo empresarial. De la voz de Aurora Retes Ducet, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Aquí en el 88.1, La Voz del Pitic. 88.1, La Voz del Pitic. Son las 10:01. Escuchas